Bienvenidos y muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a las redes sociales de la Sutran. Recuerde que este programa Sutran Educa Webinar está siendo transmitido a través de las redes sociales de Facebook y YouTube y que usted puede encontrarnos como Sutran Perú. Mi nombre es Manuel Yarleque y soy especialista de la Gerencia de Prevención de la Sutran. Y el día de hoy tenemos un tema bastante importante, envuelto en todo el marco de la pandemia, porque la pandemia ha cambiado demasiadas cosas dentro de nuestra vida y una de ellas es producto también y resultado de todo el estrés. Pero este estrés también va a influenciar cuando nosotros nos encontremos conduciendo y más aún en nuestras vías nacionales. Perfecto, pero antes de dar el pase a todo este tema, como siempre vamos a brindarle algunas recomendaciones sanitarias que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a esta pandemia de COVID-19 que azota no solo al Perú, sino también a todo el mundo. Vamos a dar pase a ese primer video, por favor. Sutran te recuerda las medidas de prevención contra el COVID-19 en el transporte terrestre. Respeta el distanciamiento social. Facilita al personal tomar tu temperatura. Usa mascarilla y protector facial durante el viaje. Desinféctate continuamente las manos con alcohol o gel. Y no consumas alimentos dentro del vehículo. Vencer al virus depende de todos. No bajemos la guardia. Hasta estos tiempos, pese a la pandemia, la Sutran ha digitalizado todo su contenido y ahora realiza capacitaciones virtuales dependiendo del público objetivo y nosotros así llegamos a empresas de transporte, evidentemente de las vías nacionales, en todo lo que es temas de manejo defensivo, involucramiento con el tema de seguridad vial, el tema también de normativo acerca del cumplimiento de todo lo que son los temas legales en todo lo que es el transporte. Para eso nosotros tenemos un programa que se llama Sutran Capacita Administrados. Luego también llegamos a los gobiernos regionales y a todo funcionario público que esté involucrado dentro del sector transporte, con el programa Sutran Capacita a Gobiernos Regionales y Locales. Además, llegamos a las instituciones educativas y capacitamos a los docentes a través de nuestro programa Sutran Educa Docentes. Y asimismo estamos llegando a los jóvenes universitarios, quienes también tienen que estar completamente sensibilizados y concientizados frente al tema de los siniestros viales, ya que en realidad también están en realidad involucrados con su primera licencia de conducir. Pero quiere conocer un poco más acerca de estos programas, tenemos un video que prepara y que consolida toda esta información que vamos a presentar a continuación. Adelante con ese video, por favor. Desde el 2016, la Sutran, a través de la Gerencia de Prevención, lleva conocimientos a conductores, funcionarios públicos, estudiantes y a los ciudadanos mediante sus diferentes programas de capacitación. Aquí te los presentamos. Sutran Capacita Administrados brinda charlas a conductores profesionales y al personal de empresas de transporte sobre normas de tránsito y prevención a través de la plataforma virtual de Sutran de viernes a jueves. Sutran In-House otorga capacitaciones permanentes sobre manejo defensivo, prevención y seguridad vial a conductores y personal de empresas de transporte previa coordinación y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Sutran capacita a gobiernos regionales y locales, fortalece conocimientos y capacidades de los funcionarios y servidores públicos de todo el país en temas de transporte, tránsito y seguridad vial. Las capacitaciones se llevan a cabo los miércoles y jueves y se realiza un acompañamiento a los gobiernos regionales los viernes. Sutran Educa lleva conocimientos a la ciudadanía para formar pasajeros y conductores más seguros a través de nuestra plataforma web y redes sociales. De esta manera, Sutran promueve una cultura de seguridad vial en el Perú. Recuerda que la prevención salva vidas. Para el tratamiento de este tema acerca del estrés en la conducción en tiempos de pandemia, nosotros tenemos a nuestro ponente invitado, que es en realidad el doctor Raúl de Lama Morán. Vamos a hacer una pequeña reseña también antes de poder darle el pase para sus palabras de bienvenida. El doctor de Lama es psicólogo organizacional, enfocado en proveer servicios de consultoría y para el management, así como el automanagement en el factor humano. Investiga y escribe artículos en revistas especializadas en gestión humana. Además,
Es vicepresidente de la Sociedad Peruana de Psicología Organizacional y del Trabajo, docente y expositor en diversas entidades privadas como públicas. Cuenta con experiencia en diagnóstico y la gestión del cambio en lo relacionado al ámbito humano de las organizaciones y su impacto en los resultados del negocio, con un enfoque diferenciado en lo referente al gobierno de personas en las organizaciones. Cuenta con trabajos de investigación y promoción del vínculo existente entre la cultura y el clima organizacional con la productividad y el logro de los objetivos estratégicos de la organización. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes. Estimado doctor de Lama, ya se encuentra conectado completamente en vivo con nosotros. Le vamos a dar un minuto para que le pueda dar también una bienvenida a todos aquellos peruanos que se encuentran conectados a nivel nacional a este programa Sutran Educa Webinar. Adelante, por favor. Así es, Manuel. Me encuentro complacido de estar frente a este programa que felicito, genera la Superintendencia Nacional de Transporte Terrestre en nuestro país para beneficio de los conductores a nivel nacional. Deseo darle la bienvenida y además deseo que lo que vamos a conversar el día de hoy sea de utilidad para todos nosotros. Excelente, doctor de Lama. Entonces yo también le doy la bienvenida y ahora sí, para darle el pase a nuestro expositor que también ya tiene su presentación compartida con nosotros, recordarles a toda nuestra audiencia que puede obtener un certificado de participación firmado de manera institucional por la Sutran. ¿Cómo tiene que hacer? A mediados del programa va a aparecer un link dentro del YouTube y dentro del Facebook donde usted deberá registrar sus datos. Son datos súper sencillos como nombre, apellido, el número de DNI y la región de la cual nos está viendo para obtener un certificado completamente gratis. Recuerde que los certificados se emiten 15 días después de programado y de planteado todo este programa. Genial. Vamos entonces, estimado doctor de Lama. Si bien es cierto, la pandemia ha cambiado mucho de nuestros hábitos dentro de la vida que ahora tenemos y que conocemos como nueva normalidad, esta también nos ha afectado en puntos tan críticos como el estrés, que si lo vinculas todavía a los temas de la conducción, en realidad genera una atmósfera que no es propicia y que en realidad lo que puede hacer es atraer mucho más los siniestros viales. Entonces, ahora le vamos a dar el pase. Quisiera que me comente desde cero, desde qué es el estrés, cómo influencia en una persona y en realidad ya para poder ir adentrándonos poco a poco al tema. Adelante con su ponencia. Recuerde que tiene un máximo de 40 minutos para esta presentación, contando desde este momento. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, Manuel. Como les mencionaba, este es un tema muy importante. Yo felicito a Sutran. Es un tema importante porque tiene que ver con la salud mental en nuestro país. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud ha declarado por segunda vez que estamos viviendo el segundo decenio de los accidentes de tránsito, de la seguridad vial, porque este es un tema clave en el mundo. Los accidentes de tránsito, los problemas de seguridad vial, realmente es un gran problema de salud pública y que tienen que ver con la conducta de las personas, tiene que ver con la salud mental de las personas. Y nuestro país no escapa a ello. Y más aún, creo que somos dentro del hemisferio sur, casi todos los países tenemos el problema de la seguridad vial con consecuencias bastante catastróficas para la vida de las personas, para la salud de las personas, para la economía de las sociedades, de las familias y del país. Entonces, no voy a dejar de felicitar a Sutran por este tema. ¿Cómo evitar el estrés en la conducción en tiempo de pandemia? Clave. Pero para saber cómo evitar, efectivamente, hay que conocer un poco este fenómeno. Y la mejor manera de conocerlo es preguntándonos a nosotros mismos cómo, cómo vivimos el estrés, cómo afecta en nosotros ese estrés. Y yo tengo un par de preguntas que me gustaría que los asistentes a esta conferencia se la hagan y se la respondan. Por ejemplo, ¿cuál es tu principal fuente de estrés? O sea, ¿qué te causa más estrés hoy por hoy? ¿No? Eh, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida diaria te causa
más estrés. Por ejemplo, puede ser algo en mi familia, los estudios, si son jóvenes, o gente que trabaja y estudia, el propio trabajo. Eh, Pongo ahí temas propios, por decir, por cosas que me están pasando internamente que nadie conoce, etcétera. Es importante saber cuál es la fuente. Fuente se llama aquello que, de la cual nace, de la cual se genera el estrés. Es bueno identificarlo. ¿De acuerdo? Y la segunda pregunta que quiero hacerles, y para que ustedes mismos se vayan respondiendo, es que identifica, describe tu principal síntoma cuando, cuando te sientes estresado o estresada, ¿no? Normalmente a muchas personas les da dolor de cabeza, a otros les da dolor de espalda, se tensan los músculos, unos se ponen de mal humor, a otros, aunque les parezca mentira, les comienza a picar la piel. Mm. Cada persona es un mundo y cada persona reacciona de manera diferente. Eso tiene que ver con nuestra forma de ser y con nuestra constitución orgánica. Es bueno conocernos, es bueno saber qué está pasando porque es el principal elemento para entender este fenómeno que se llama estrés y que lo vamos a conocer. ¿Y qué cosa es el estrés? En realidad, como hemos visto en la primera pantalla, el estrés viene a ser un conjunto de respuestas físicas y psicológicas que son causadas por una exposición permanente, constante, a ciertas amenazas. Yo subrayo la palabra amenazas porque en realidad este tema es clave. ¿Ya? ¿Por qué? Porque atávicamente, tradicionalmente, desde que el ser humano es ser humano, el, el hombre que estaba en las cavernas, nuestro antecedor, estaba defendiéndose permanentemente de fieras, del ambiente, de buscando comida. Era un ser que estaba en tensión permanente, en un mundo muy hostil, con pocos recursos. Entonces, era un mundo amenazante. Estaba su organismo físico y su vida psicológica estaba en alerta permanente, lo cual hacía que generaran algunos cambios internos que luego vamos a explicar. Pero con el paso del tiempo, esas amenazas se han ido transformando en diversas situaciones que como ser humano nos siguen provocando lo mismo que le provocaba a ese Homo sapiens o que vivía en las cavernas. Exactamente nos sigue provocando las mismas respuestas físicas y psicológicas. ¿De acuerdo? Lo importante es saber acá que la exposición prolongada a estas amenazas comienza a desajustar nuestro comportamiento, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra familia, con el ambiente. Y, y comienza a afectar diversas áreas de nuestra vida. Y lo más importante es eso, porque tenemos que comenzar a notar de qué manera nosotros estamos cambiando frente a las cosas que están ocurriendo. No es que las cosas de afuera estén cambiando. Muchas veces nosotros somos aquellos que nos volvemos más sensibles frente a las situaciones de la vida y tenemos que estar alertas y atentos en el buen sentido de la palabra porque hay dos tipos de estrés. El famoso distrés o estrés común que nos agota, que nos cansa, que nos causa daño físico y psicológico, y lo que los psicólogos llamamos eustrés, que es un estrés bueno, que es aquel que nos genera estar alerta, preparado para reaccionar a las cosas, al manejo, por ejemplo, a que alguien no se cruce, no atropellar a alguien, estar alerta a la luz roja, a manejar a la defensiva. Ese es el buen estrés de alguna manera. Cuando nosotros comenzamos a transformar lo que entendemos de lo que está pasando, ya la cosa como que comienza debería comenzar a preocuparnos. Entonces, vamos a hablar sobre esas amenazas. Cuando hablamos nosotros de esas amenazas, vamos a ver que hay dos tipos de amenazas. Las amenazas reales, o sea, en realidad el mundo de hoy tiene muchas cosas que nos afectan y las cuales nosotros tenemos que estar preparados para reaccionar. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? Les decía, ¿no? Eh, eh, si yo no estoy atento, me pueden chocar, puedo atropellar a alguien porque en nuestro país, por lo menos, el tráfico todos coincidimos Sí. que
que puede ser hasta mortal, ¿no? Sí, terrible. Yo tengo un amigo que ha venido de la India y ya se imaginan ustedes cómo es el tráfico en la India. Si ustedes más o menos han visto algunos videos, realmente es caótico, es altamente caótico, ¿no? Y él ha estado 15 años fuera del país y estábamos yendo a visitar a su mamá y él miraba pues las calles de Lima y me dice, paradójicamente me dice, ustedes deben estar agradecidos con la vida porque realmente Lima es muy ordenada en el tráfico. Entonces, yo lo quedé mirando porque Claro, para nosotros, lógicamente, Lima no es ordenada, sí, ¿no? Pero para él lo es, viniendo de una realidad como la India, ¿no? Como donde ahí no se respeta absolutamente ningún semáforo, pues. ujú, Entonces, imagínense cómo se vive allá. Pero acá para nosotros, el tráfico es realmente caótico y amenazante. El propio trabajo es una amenaza también porque puede haber, hoy día, por ejemplo, no hay horarios, las tareas pueden empezar a las 7 de la mañana y terminar 10 de la ujú, noche, te pueden caer en un momento muchas tareas, en realidad estamos trabajando en casa, pero muchas veces no estamos viendo a la familia, ¿no? Las tantas muertes, tantas pérdidas, tantas enfermedades que están ocurriendo en nuestra familia, la amenaza del COVID, quieralo o no, definitivamente es una amenaza real que tenemos a la cual tenemos que defendernos y cuidarnos y que provoca estrés, los problemas en casa y los microestresores diarios. ¿A qué se refiere microestresores diarios? Lo que ocurre en el día a día. Todo eso suma. ¿Ya? Es una amenaza real, no la podemos evitar, pero nuestro cuerpo está preparado, nuestra psicología está preparada para reaccionar. El, el, el cerebro genera unas hormonas que se llaman neurotransmisores que nos ponen en alerta, por ejemplo, genera adrenalina, genera cortisol o cortisona, eh, que nos prepara muscular, el corazón bombea más sangre para pensar mejor en situaciones que requieren rápida reacción nuestra, eh, eh, este, lo- los pulmones respiran más rápido porque el cerebro necesita más oxígeno para pensar también y los músculos se tensan para reaccionar. Entonces, el cuerpo reacciona a estas amenazas reales. Pero ojo, también hay amenazas que no son reales y que nosotros los psicólogos llamamos amenazas percibidas. Para nosotros son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque no siendo reales, nosotros le asignamos la etiqueta de amenaza. ¿Ya? ¿Y por qué le asignamos etiqueta de amenaza? Porque ya tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestra crianza, con nuestros aprendizajes, con nuestros pequeños traumas del día a día, con nuestras experiencias en línea general. Y esas amenazas percibidas son las que debemos trabajar, ¿ya? No las amenazas reales, porque con las amenazas reales sí tenemos que tomar acción, pero están ahí. Muchas veces no las podemos cambiar. Entonces, es una cuestión generalmente de actitud, ¿ya? Y de poder organizarse frente a ellas. El tema va a estar en las amenazas percibidas, ¿ya? Esas amenazas percibidas generalmente son provocadas por distorsiones en, 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 la, en la percepción que tengo de las situaciones diarias. Esas distorsiones no son malas, muchas veces son algunas defensas, ¿ya? Pero que de alguna manera se nos han pegado ahí como que en un carro se pega claro, el freno y está ujú, molestando, ¿no? Y hay que, va desgastando, va causando daño en otras cosas. Esas distorsiones cognitivas eh, son experiencias e interpretaciones de las cosas que se han quedado ahí y que generalizamos y que son realmente la amenaza más preocupante porque son las que provocan lo que las reacciones que tenemos en el día a día. ¿De acuerdo? Volviendo a las amenazas reales, ¿qué hacer frente a ellas? Pues el tráfico no podemos hacer nada. Frente a la enfermedad hay que hacer cosas, pero tiene su curso. Eh, eh, la muerte, la pérdida, es una desgracia en la familia, pero es parte del ciclo vital. Tiene su duelo. Los psicólogos
sabemos que tenemos un proceso de duelo que tenemos que vivirlo y es natural, ¿de acuerdo? Ante las amenazas reales no podemos hacer nada, no las podemos cambiar, no podemos evadirlas, no las podemos postergar, tenemos que saber afrontarlas. Algunos las afrontamos mejor que otros, pero sí tenemos que aprender a afrontar lo que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros afrontamos de una manera distorsionada también las amenazas reales, o sea, queremos cambiar el mundo, no podemos, y eso nos frustra, nos vuelve agresivos, nos vuelve resentidos, y eso se convierte en estrés y reaccionamos al mundo. Imagínense cuántos de nosotros que tenemos este tipo de estrés y de frustraciones estamos manejando en la vida diaria. Por eso es cuando te cruzas con alguien, sencillamente hay gente que baja y te pega, o te amenaza, o te quiere, o a mí me pasó una persona que sencillamente bajó y me rompió Ujú. el, el faro, ¿ya? O sea, su furia era tal que no tenía ningún sentido. La gente está caminando por el mundo muchas veces cargando una gran frustración que es producto de su propia vida, ¿no? Entonces, nosotros a esas cosas no las podemos cambiar. Tenemos que tener una actitud eh, eh, que no nos dañe y que frente a lo inevitable, frente a lo imposible de cambiar, sencillamente yo tengo que asumir una actitud sana para mí mismo y para los míos. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a las amenazas reales. Pero, ¿qué pasa con, este, con los recursos que tenemos nosotros para combatir ese tipo de estrés? Algunos, por ejemplo, evitamos, no lo afrontamos, ¿ya? Nunca afrontamos problemas porque pensamos dentro de nosotros que el no mirarlo probablemente va a hacer que solo se desaparezca, ¿no? Y a veces no ocurre así, ¿de acuerdo? No es muy sano, no es muy maduro y a veces los problemas se incrementan, ¿no? El aislamiento quiere decir no quiero saber nada del problema, me encierro en mí mismo o sencillamente no salgo de mi casa, ¿no? No es sano tampoco. La negación, no ocurre nada, no lo veo, no, ni me lo digas, ¿no? ¿No te han dado cuenta que muchas veces nosotros actuamos así? Frente al problema, no quiero verlo. A veces habemos personas que frente a un problema eh, que nosotros hemos causado, lo proyectamos en otro, le echamos la culpa a otro. Se llama proyección también, ¿no? Proyecto. Otros tenemos la costumbre de patearlo para más adelante. O sea, la situación ya, después lo voy a afrontar y lo estoy postergando permanentemente. Entonces, eso se llama procrastinación y también no es sano. Y he escuchado a mucha gente como psicólogo Ujú. que no sé si lo hace como un mecanismo de defensa o como una realidad, no sé, pero dicen, no hay problema, o sea, yo funciono mejor cuando estoy estresado. O sea, esperan que aparezcan los problemas para actuar, ¿no? Y eso tampoco es sano. Entonces, eso de que yo funciono mejor cuando estoy estresado, este, es, es perjudicial para tu salud física, para tu salud psicológica y para tu vida, porque el estrés, estimados amigos, mata. Mata. ¿Por qué mata? Porque eh, el corazón, el sistema cardiovascular comienza a verte afectado Ujú. y comienza a fallar y hay gente que muere estresada, ¿ya? Por la tremenda carga. ¿Y por qué muere estresada? Porque yo les había dicho al inicio de que nuestro organismo, nuestro cerebro, cuando entiende que existe una amenaza, ¿ya? Esta amenaza puede ser real, le digo, o percibida o interpretada como amenaza, inmediatamente dispara alertas y dice, prepárate, le dice al cuerpo. Entonces, el corazón comienza a bombear más sangre, ¿producto de qué? De que la cortisona y la adrenalina que genera activa el corazón, los pulmones, los músculos, entonces comienza a funcionar aceleradamente nuestro organismo, preparándose para saltar, para correr, para, para Ujú. defenderse de las amenazas de las que estoy hablando. Pero, ¿qué pasa cuando esa adrenalina y ese cortisol están de manera permanente? Lo normal es que hayan cargas de adrenalina y cortisol
para reaccionar a una amenaza y luego vuelve la tranquilidad. No. Pero ¿qué pasa cuando todo el día estoy estresado? Cuando todo el día estoy alerta. Y cuando no solamente es un día, cuando son semanas, cuando salgo a manejar estresado, cuando estoy con problemas por semanas y por meses, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estoy generando adrenalina y cortisol y mi cuerpo está funcionando como si yo tomara 10 tazas de café todos los días. ¿Ya? O sea, lo tengo funcionando en, en el en el límite. Ujú. Ustedes que manejan vehículos saben que un vehículo que está acelerado, está permanentemente acelerado, o sea, su mínimo está muy alto, Claro. ese vehículo comienza a consumir mucho combustible, comienza a consumir el aceite, comienza a desgastar los metales y comienza a colapsar el carro. Exactamente pasa lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el mínimo elevado permanentemente. ¿Se han dado cuenta algunos de ustedes que comienzan a subir de peso? En realidad no estamos subiendo de peso, nos estamos hinchando. ¿Y por qué te hinchas? Porque te estás inflamando, producto del shock y de la contaminación de adrenalina y de cortisol. Y eso comienza a hacernos perder el sueño, la tensión nos hace que nos agotemos, viene el mal humor, viene que el cuerpo te duele, viene el cansancio acelerado, la desconcentración y el colapso. ¿De acuerdo? ¿Provocado por qué? Porque queremos cambiar el mundo frente a las amenazas reales o, y que no podemos hacerlo, o comenzamos a ver amenazas irreales en las situaciones de la vida diaria. ¿Ya? Y esas serían las que estamos hablando nosotros, de las amenazas percibidas. Y me quiero centrar en eso. ¿Ya? Realmente, muchas veces lo que nosotros estamos viendo no necesariamente es una amenaza. O no, por ejemplo, no necesariamente una persona que nos está mirando, no necesariamente está pensando mal de nosotros. O cuando una persona nos dice algo, no necesariamente nos está atacando. ¿Ya? Pero muchos de nosotros, como consecuencia de lo que está pasando en nuestra cabeza, lo se llaman distorsiones cognitivas, lo consideramos un ataque, lo consideramos una amenaza. Entonces, en realidad, más del 80% de lo que nos ocurre en la vida diaria son cosas que entendemos como amenazas. Y ahí vemos este equilibrio, ¿no? Una cosa son las situaciones tal como son y otra cosa son las situaciones tal como las entendemos. Y el día de hoy yo quiero que comencemos a sacarnos esas lentes que están distorsionando lo- las cosas tal como son, que probablemente las estamos entendiendo inadecuadamente y eso es causa del estrés diario y de los problemas que estamos viviendo y de los problemas que estamos causando también, ¿de acuerdo? Sobre todo en el tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llaman dis- distorsiones. Entonces, la idea es de que muchas veces estamos interpretando inadecuadamente la realidad. Los psicólogos tenemos los psicólogos que hacemos práctica diaria de psicología, sabemos que muchos de los problemas de los humanos, de nosotros, no es porque veamos las cosas como son, sino las vemos como creemos. Interpretamos la realidad de manera diferente, distorsionada, en base a nuestras creencias, en base a nuestras experiencias, en base a, a nuestras propias distorsiones. O sea, los hechos, como dice ahí en esa figura, son como son, pero nosotros los interpretamos a partir de filtros. Es como si yo tuviera estos anteojos, tuviera un filtro violeta. Okay. Todo lo que vea lo voy a ver teñido de violeta, Ujú. ¿ya? Y si yo soy, por ejemplo, una persona desconfiada, por decirle solamente una distorsión, todo lo que vea en el mundo lo voy a ver a partir de mi desconfianza.
voy a entender que me están tratando de estafar, de que me están tratando de engañar, de que hay gente que es muy viva, que se quiere sacar provecho de mí. Entonces, voy a vivir alerta todo el tiempo. Y, lo más importante, todas mis reacciones van a estar mediatizadas por mi creencia, por la interpretación inadecuada de la realidad que me está causando mucho estrés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Son esos monstruos que están en nuestra mente y que nos están hablando de cosas negativas. ¿Ya? Son errores ocasionados al procesar la información que recibimos de afuera. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy viendo la calle, lo que está ocurriendo en la calle o lo que está ocurriendo en mi familia, ese hecho viene por acá, acá hay un filtro que los psicólogos le llamamos esquema cognitivo, donde está mi vida, mis experiencias, mis creencias, toda mi formación está acá. Los hechos entran por ese filtro, lo distorsionan y cuando llegan a mi mente, llegan distorsionados. Y mi reacción no es por el hecho, es por lo que yo filtré, por lo que interpreté, ¿ya? Entonces, eso es en primer lugar para que entendamos por qué las personas reaccionamos como reaccionamos en el tráfico, en la vida diaria, en el trabajo, con las personas, ¿ya? Son errores ocasionados al procesar la información. Son tendencias que conducen a las personas a interpretar la vida, el mundo, las cosas, de forma irracional. ¿Qué significa irracional? No es una forma real, no es producto de un razonamiento sano, maduro, emocionalmente estable. Es una forma irracional que se nos ha pegado. Ahora, ojo, por si acaso, todos tenemos distorsiones cognitivas. Yo también las tengo. Nadie está libre de eso. Unos más, otros menos, unas pequeñitas, unos más grandes, otros los tienen escondidos, otros los tienen muy, muy, muy abiertos, pero todos tenemos, ¿ya? Y las distorsiones cognitivas que se dan cuando no analizamos detenidamente una situación y reaccionamos nada más. O sea, ocurre el hecho, viene la interpretación y viene la reacción. Ojo, ese es un error. Por eso vienen todos los problemas en el tráfico, ¿ya? Reacciono y en el Perú el gran problema es ese, nuestra reacción. No hay, no nos detenemos un momento a pensar. Por ejemplo, yo noto mucho que estamos a la gana muchas veces en la pista. ¿No? No voy a permitir que me gane, no voy a permitir que este me quiere pasar, este se me quiere meter, yo no lo voy a dejar y me pongo a pelear incluso manejando. O sea, en, en algunos momentos de mi vida yo me pasaba eso, ¿no? Entonces, sobre todo cuando uno es más impulsivo. Pero a veces nos gana y uno tiene que decir un momentito, no puedo estar reaccionando así, ¿no? O sea, o sea, no te permitas que el filtro que tenemos acá distorsione lo que está pasando, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no sale la reacción primaria, ¿ya? Entonces, las distorsiones tienen lugar cuando no analizamos detenidamente una situación y pasamos por alto datos básicos. ¿Cuáles son los datos básicos? Yo no puedo estar complicándome la vida, estoy manejando, puedo atropellar a alguien por ponerme a pelear con otro en plena vía. O sea, no puedo detener el tráfico por pelearme con otro y porque me chocó, porque me raspó, claro. O sea, hay que ver forma madura de reaccionar, ¿no? Eh, Sí. por ejemplo, dice ahí, ¿no? Estaremos experimentando un sesgo cognitivo. Las distorsiones son sesgos. O sea, vemos la realidad de toda la parte, vemos solamente una partecita, la que nos conviene, la que nos hemos aprendido a ver, de la que nos aferramos. ¿Ya? Si afirmamos que no es necesario, bueno, eso es por ejemplo, es el caso para un joven de la vida diaria, ¿no? Hay jóvenes hoy día que están viviendo ya no quieren estudiar. ¿Por qué? Porque como saben que el profesor no los está mirando, entonces saben que pueden abrir la computadora y dar el examen con las clases, con las diapositivas ahí en la computadora, ¿no? Entonces ya no estudian algunos. Entonces dicen, yo no voy a estudiar, ¿sé para qué? Si puedo dar el examen ahí, ¿no? Entonces, pero también puede ser
¿Para qué voy a estudiar para el examen de licencia de conducir si, si, si yo siempre he pasado exámenes? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos que no tienen lógica, pero al cual nos aferramos y practicamos, estamos hablando de distorsiones cognitivas, ¿no? Perfecto. Es- Entonces, Estimado doctor, es importante, sí, sí, hay un alto porque justo antes de entrar a esas distorsiones cognitivas, el público está comentando, en realidad está muy interesado por este tema y también nos han puesto dos casos también puntuales, ¿no? Que nos dice de que desde su conocimiento, ¿por qué usted considera, ¿no, doctor del Lama, esa reacción que hay, por ejemplo, en las vías nacionales, ¿no? Donde se te cruza un carro, entonces uno reacciona a, si se me ha cruzado el vehículo, entonces yo voy a cruzarlo. ¿No? ¿Por sí, qué? Ese es un primer sí, ejemplo que le voy a dar, le voy a leer los dos para que pueda sí, describirnos qué es lo que pasa en el proceso psicológico. Porque a mí también, en realidad, lo que yo haría es dejarlo pasar, pero muchos de ellos no. Como él me cierra, pero ¿por qué me ha cerrado? Entonces yo también voy y lo cierro. Creo que tiene que ver algo ahí. Ahí explíquenos psicológicamente. Y el segundo caso que nos están colocando también es el tema de la impuntualidad. Nos dice, pero muchas veces uno está estresado en el tráfico porque no sale con tiempo. Y usted hablaba en una de las primeras diapositivas de organizarse, por eso seleccioné esta pregunta y decía de que muchas veces puede ser de que, como usted nos había indicado, la gente le gusta vivir el estrés, dice, a las 4 tengo que llegar, saldré 20 para las 4, sabiendo de que va a ir por una avenida, sabiendo que va a ir por la Panamericana Sur, que sabe que hay tráfico a esa hora, pero no, prefiere descansar un rato y después está desesperado en el tráfico. Y eso indica los comentarios del público que puede generar entonces estrés o cómo se resuelve este problema. Entonces, en esas dos casuísticas les dejo involucrado. ¿Por qué qué interesante, estos dos casos? qué interesante. Mire, ¿saben qué? Tiene que ver con esto, con estos sesgos, con estas distorsiones. Fíjense, eh, muchas veces uno sabe que va a llegar tarde, efectivamente, ¿ya? Podría levantarse más temprano, Ujú, organizarse más temprano, pero una distorsión cognitiva es esperar que el tráfico, ojalá que el tráfico esté ujú, libre, ¿de acuerdo? O sea, nosotros estamos poniendo expectativas ujú, muchas veces ilógicas porque no son razonables. Siempre la distorsión no es razonable, ¿ya? Y lo más interesante es que la distorsión lo que hace es anula tu capacidad de razonamiento, ¿ya? Ese es el principal tema. ¿Y por qué lo anula? Porque no estamos, porque la emoción, porque el impulso nos domina. Entonces, ahí quiero poner yo una alerta a nosotros los peruanos, porque los peruanos y los latinos somos pasionales, ujú, somos emocionales, y eso nos distingue de las culturas del hemisferio norte, ¿ya? Que son más racionales, más ujú, fríos. Tampoco nos podemos ir al otro lado. Tenemos que aprender como raza, como cultura, a que debemos morigerar, priorizar el razonamiento por sobre las emociones. ¿Ya? Los grandes problemas humanos para los psicólogos tienen que ver mucho con las emociones, con dejar sueltas las emociones, con dejar sueltos los impulsos, con no poner la razón, ¿ya? Y si a eso le agregamos esas pequeñas distorsiones, esos pequeños sesgos, entonces las cosas comienzan efectivamente a distorsionarse también. Entonces, es cuestión de hábitos. El hábito es lo que nos va a hacer cambiar como cultura y como personas. ¿De acuerdo? Ahora, un hábito probablemente es muy difícil de que nosotros instalemos. ¿Por qué? Porque precisamente nos gana la emoción, nos gana el impulso. Tenemos que controlar y dominar. Nuestro hemisferio derecho, nuestro hemisferio izquierdo es un hemisferio racional y nuestro hemisferio derecho es un hemisferio emocional, dicen algunas de las teorías neurocognitivas.
Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por los impulsos, está dominando este hemisferio por sobre este. Y en un mundo y en una cultura donde el conocimiento y la razón priman, no puede ser posible que mi emoción domine a mi razón. Esto debe ser el jinete de esto. Imagínense ustedes las películas de cobolladas, de vaqueros. Ujú. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que los vaqueros quieren, para dominar el caballo chúcaro, hay toda una técnica? Poquito a poquito se van acercando, suben al caballo, el caballo lo va a botar 2 o 3 veces, pero la perseverancia, la pelea, no la pelea en el sentido de agresividad, sino el tratar de insistir, insistir, va a lograr que el caballo el caballo chúcaro, se acostumbre a la monta, al dominio de esto. Este es un trabajo que tenemos, es una asignatura pendiente de los latinos, ¿ya? Por eso que se refleja en las pistas, ¿ya? Tú me, tú me pasaste, te me metiste, yo Sí, se me metió el bus y yo, entonces me voy, yo me acuerdo cuando era joven, sí. yo me ponía delante del bus y me paraba en Voy, medio de lo la pista cierro y y me quedaba. freno. Sí, pasa eso. ¿Por qué nos pasa eso? Entonces Eh, somos demasiado emotivos. Somos demasiado, nos dejamos llevar por los impulsos, ¿ya? Hemos dejado al libre albedrío a nuestra mente emotiva, como vamos a ver más adelante, y eso es perjudicial porque nos está trayendo grandes problemas, no solamente en las pistas. Estoy seguro que si tú eres así, en las Ujú. pistas, lo llevas a la vida diaria, a tus reacciones, y tu pensamiento es emotivo, no es un pensamiento racional. Tenemos que comenzar a pasar de pensamiento emotivo al pensamiento racional, porque además, quien se deja dominar por los impulsos y las emociones, bueno, sabemos en la vida que eso se llama inmadurez emocional. ¿Sí? Ya la Excelente. tenemos ahí. Hay gente que es adulta cronológicamente, pero emocionalmente es inmadura. Madura. Sí. Entonces, es una realidad, pero hay que afrontarla. O sea, es tiempo ya de tomar el control sobre eso. Duro, difícil, sobre todo cuando hemos dejado a libre albedrío nuestras emociones. Pero ya es tiempo que agarremos al vaquero que está acá Claro. y comience a dominar al caballo que está acá. Perfecto. Continuamos entonces. Muchas gracias por la atención a las preguntas. Adelante. Muy bien, entonces, lo primero que les quiero decir entonces es que las distorsiones cognitivas no son trastornos, Ujú. no son, son solamente desajustes, aprendizajes que desadaptativos le llamamos los psicólogos, que se han quedado pegados ahí por alguna razón. Pero lo más importante que vamos a ver más adelante, y ahora mismo si es posible, es que son difíciles de reconocer. Están ahí, están que nos valoran nuestra vida, están que afectan nuestra relación. Hay mucha gente que se está peleando con su familia, con su mujer, con su pareja, los están abandonando incluso, hay divorcio, todo porque por las distorsiones cognitivas, ¿ah? Pero, ¿cuál es el papel de las distorsiones? Como es la mente las esconde. Son difíciles de reconocer. Estamos demasiado concentrados en lo de afuera más que en lo de adentro. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Es identificarlas. Ya te vi, ya te reconocí, estás ahí. Cuando tú reconoces una distorsión cognitiva, ya ganaste el 50% de la batalla. ¿Ya? La otra cosa que es importante decirles que es posible vencerlas. ¿Ya? Es posible vencerlas, pero requiere músculo mental. ¿Qué significa músculo mental? Fuerza de voluntad. ¿Ya? Y si nunca tuvimos fuerza de voluntad, es que empecemos esa batalla que nos va a llevar al éxito personal. ¿Por qué? Porque la vida está hecha de voluntad. ¿Ya? Y la voluntad implica pequeños vencimientos, pequeñas victorias personales. ¿Ya? Vencerme a mí mismo en muchas de las cosas. Empecemos de pequeño, nunca de grande, porque queremos hacer la gran batalla contra nuestra voluntad y nos va a dar duro. Pequeños vencimientos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. Lo más importante que quiero decirles ahora es cuáles son esas distorsiones. Te las quiero mencionar porque están allí y alguna de nosotros siempre lo tenemos. En primer lugar, hay una distorsión muy perjudicial
porque es muy radical, que se llama, está en la parte superior, la verdecita, que se llama pensamiento todo o nada. Yo me he dado cuenta, yo he caído mucho eso, pero lo veo mucho en el latino, ¿no? O es o no es. ¿Ha escuchado ustedes esa palabra? Ujú, ¿Es sí o es no? ¿Es blanco o es negro? ¿Eres mi amigo o eres mi enemigo? ujú, ¿Estás conmigo o, o no estás conmigo? ¿Ya? ujú. Entonces, ese es el pensamiento polarizado. Todo o nada. Eso es lo que causa más daño en las relaciones humanas. ¿De acuerdo? Cuando la vida no son polar, no es polar. Polar existe, o sea, lo negro y blanco sí existe, pero entre el negro y el blanco hay una cantidad tremenda y bellísima de grises. Agarren su computadora y vean las cantidades de grises que hay, ¿ya? De todos los naturalezas. Entonces, y la vida está llena de grises, ¿ya? Hay gente que no piensa como tú, pero no es mala, ¿no? Tiene su propio pensamiento, y eso es bueno, esa es la riqueza humana. Si mi pareja no piensa como yo, o mi hijo no piensa como yo, no es que lo ataque y lo destruya, no, o sea, es su propia individualidad, ¿ya? Entonces, probablemente el problema soy yo, que soy muy radical. Cuando tú eres muy radical, en las pistas lo vas a ver, ¿ya? Se va a ver, ¿ya? Se va a ver en tu reacción en las pistas, ¿ya? No me interesa nada y ¡pum! Le metes el carro, pues. Hay gente que choca y no le interesa, que va a pagar después, pero se vengó, pues. ¿Ya? Sí, me ha pasado, lo he escuchado de los mismos conductores. Exactamente, ¿ya? ¿Ya? O sea, y raya su carro y le raya al otro, Sí. pero, o sea, es la verdad, es la radicalización. La otra distorsión que está en la parte celeste se llama generalización excesiva. ¿Qué significa generalización excesiva? O sea, las pequeñas experiencias que tengo yo las generalizo al mundo. O sea, el aprendizaje pequeño que tuve, lo, lo aplico en todo. Y no está bien. Por ejemplo, si me falló mi enamorada, todas las mujeres son así, Ujú, ¿ya? Todos los hombres son mujeriegos, ¿no? No. O sea, una experiencia es una experiencia. Dale el valor a esa experiencia y dale la oportunidad a las demás personas a que demuestren que no son así, ¿ya? Entonces, es más, las personas pueden cometer errores. Y en la pista, la gente puede cometer errores. Y puede que te choque, puede que te raye, y no lo hace porque te odia, por si acaso. A veces lo tomamos así, ¿te has dado cuenta? Un sí, choque causa una pelea tremenda. Y yo he chocado. Y lo bueno es que a veces me ha tocado con gente que me ha dicho, bueno, entiendo que usted está descuidado, bueno, solamente solucionen el problema. ujú, Y intercambiamos tarjetas y después claro, le pago y, claro, ¿ya? Y qué bonito. Pero también me he tocado con algunas claro. personas que poco más y me meten un cuchillo, porque No, creen que lo he hecho adrede o l- que lo l- hemos hecho adrede. lo que nos comentaba, Entonces, que tuvo un accidente de tránsito y bajó una persona y le reventó el faro. O sea, ¿qué necesidad había de ir y atacar al otro vehículo? Si de ahí podían haber conversado, arreglado en temas de la cobertura de los seguros, o de repente un reconocimiento monetario, ¿no? Pero esas personas que viajan cargadísimas, ¿no? De repente con estos puntos de pensamiento de todo o nada, de la generalización, ya todos los conductores son malos, una cosa así, y va y golpea que tu tiene auto. que ver, efectivamente, que tiene que ver con la tercera distorsión, Ujú, el filtro mental. Yo filtro todo lo negativo, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que ocurre, saco lo negativo. Y no veo lo bueno, no veo que, oye, esa persona de repente tiene un problema, ¿ya? Una vez, o sea, yo veía una persona, o sea, yo vi un choque, me acerqué porque me llamó la atención, y una persona chocó y dejó el carro, abandonó y se fue, ¿ya? Y el otro estaba enfurecido porque todavía me ha chocado y se ha desaparecido, lo denuncio, lo quiero matar. ¿Qué pasaba? Después nos enteramos que esa persona estaba manejando rápido porque estaba mal del estómago y estaba ah, buscando un baño. Entonces, es tal el problema que tenía en el estómago que chocó, pero tuvo que dejar el carro y irse a una tienda, a un centro comercial, a
a evacuar y después vino tranquilo, disculpen, perdón, yo pago todo, pero claro, había causado un daño, ¿no? Pero Claro. es por un problema, Ujú, ¿ya? Entonces, pero nosotros preferimos filtrar lo negativo, eso se llama filtro elemental, ujú. ¿ya? Que siempre va por lo negativo. ¿Por qué no Perfecto. filtramos lo positivo primero Ujú, y, y probemos, oye, de repente esta persona no lo hizo adrede, a ver, voy a darle la oportunidad. Y reacciono cuando yo vea que es una persona que realmente es una persona que está haciendo las cosas mal. ujú, Pero hay que darle el beneficio de la duda. Eso va a bajar tremendamente la agresividad y los problemas en las pistas. ujú. ¿Ya? Luego viene la lectura mental. ¿Qué significa lectura mental? Que yo creo saber lo que piensa la otra persona. Y no creo, es más, estoy seguro. ¿Se han dado cuenta? O sea, yo leo y digo, este compadre está actuando así por esto. Mi mujer está actuando así por esto. O sea, yo leo la mente, soy telépata, ¿ya? Yo le atribuyo pensamientos a la otra persona y puede que me esté equivocando. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, por ejemplo, cuando hemos conocido a una persona que nos han presentado y nos ha caído mal? Nos ha caído mal porque su apariencia, su forma de comportarse, todo, de repente nos ha parecido inadecuada. Pero después lo hemos conocido y nos hemos dado cuenta que es una persona bellísima. Eso ocurre porque hay una distorsión en nosotros, que hacemos una preconcepción de lo que está ocurriendo en la mente del otro. Olvídense. Una actitud sana es no pensar nada con respecto al otro hasta que te lo demuestre con evidencias. Los gringos, por decirle lo de las culturas avanzadas, entre comillas, porque son avanzadas en algunas partes y en otras no, este, son muy objetivos, ¿no? No prejuzgan, no leen la mente, no se complican hasta que no lo ven, hasta que no se lo demuestran, ¿ya? La otra distorsión cognitiva es el debería, pensamiento de debería, ¿ya? O sea, las cosas deberían ser así, pues, ¿no? Las personas deberían comportarse así. Oye, la gente debería ser así, la economía, el gobierno debería ser así, ¿ya? O sea, la gente debería pensar como tú crees, ¿ya? Y como no lo hace, tú montas en ira, montas en fastidio, reaccionas inadecuadamente. ¿Por qué? Porque las cosas no son como deberían. ¿Y qué tal si tu debería no es el adecuado para la otra persona? ¿Y qué tal si tu debería es distorsionado? ¿Mm? ¿Y qué tal si las cosas no deberían ser así? Pues necesariamente, porque el ser humano es múltiple y diverso, en, tiene una riqueza de pensamiento, riqueza de comportamiento. Y tal vez las cosas deberían ser así, pues, ¿no? Entonces, yo noto que en nosotros el gran problema es que montamos en cólera porque las cosas no son como deberían, ¿no? Los Perfecto. hijos no se comportan como deberían, la esposa no se comporta, el mundo no se comporta como debería, o como yo creo que debería. Es error, sesgo, distorsión, ¿ya? Luego viene la adivinación o Ujú. sacar conclusiones precipitadas. Otro problema de nosotros, ¿no? Sacamos conclusiones precipitadas. ¿Se han dado cuenta que en las discusiones no permitimos que el otro termine de exponer su argumento, sino que sencillamente atacamos, reaccionamos a las conclusiones que estamos sacando de nuestras propias procesos mentales, y esas conclusiones son producto de nuestro ánimo, de nuestra emoción, de nuestro filtro, de todo de todas nuestras distorsiones? Entonces, eso pasa porque sacamos conclusiones precipitadas y tiene que ver nuevamente las emociones ahí y los impulsos, ¿de acuerdo? Excelente. Doctor, La otra, voy a sí, hacerle un alto para recordarles a todos los participantes que ya se encuentra también el link publicado para que usted pueda dejar sus datos y obtener un certificado de participación
por este evento. Estimado doctor, también, antes de que el tiempo nos gane, porque de verdad de que justo tratamos de cumplir también los tiempos, quisiera preguntarle frente a todos estos casos, ¿no? Irnos ya directamente a cómo afrontar, las formas de afrontar todo ello para que nosotros tengamos evidentemente una mejor reacción frente a todo este estrés. Y vamos a darle 3 minutos para que pueda terminar su presentación. Muchas gracias. Formidable. En primer lugar, como les había mencionado, es, por utilizar una palabra media rara, pero hay que desnudar a la distorsión, hay que identificarla, hay que, hay que darnos cuenta que está por ahí, sacando su rabito, sacando su cabeza. Ya te identifiqué, tú eres la causante de que yo reaccione así, ¿ya? Tú eres la distorsión debería, pensamiento catastrófico, generalización, personalización, tú eres es esa que me está causando y me está provocando problemas en la vida diaria. Con eso ya ganaste más del 50%. Y eso implica que debo estar alerta a mis pensamientos y a mis reacciones, ¿no? Luego, debo evitar reaccionar ante las cosas solamente por lo que yo pienso. Hay que ver evidencias, hay que comprobar las cosas. O sea, si nosotros creemos que la persona nos está atacando, hay que ver si es que realmente es así, ¿ya? Es muy importante eso. Hay que eliminar el lenguaje radical de nuestra vida y de nuestro pensamiento, ¿sí? Hay que calmarlo y hay que darle cabida al razonamiento, ¿ya? Hay que escuchar a otras personas, ¿ya? Oye, las personas nos están diciendo a veces, oye, tú eres muy radical o tú tienes este tipo de pensamiento, ya hay que escucharlo y de repente tienes razón, entonces hay que ponerme a pensar si tal vez estoy equivocado, ¿ya? Hay que tener en cuenta que hay otras personas que también tienen sus propias distorsiones, por si acaso, ya no solamente yo, ¿entiendes? Entonces de repente su comportamiento es en base a sus propias distorsiones. No lo quieren, de repente no quieren ser así, pero las distorsiones y los impulsos les ganan. Entonces es importante, hay que estar alertas cuando aparece la raíz de esa distorsión, de ese pensamiento, de esa idea, para bloquearlo, Ujú. ¿ya? Para cuestionarlo, para decir, ¿es cierto lo que estoy pensando? ¿Está bien lo que estoy pensando? ¿O estoy exagerando? ¿Ya? Y otro tema muy importante, no nos juzguemos excesivamente, ya no seamos tan duros con nosotros mismos, ¿ya? Ni con las personas. Cuando nosotros somos duros con nosotros mismos, somos duros con los demás, ¿ya? Entonces hay que ser un poco más flexible con las cosas, con el mundo. No todo debería ser así, ¿ya? Todo el mundo tiene derecho a pensar, a entender las cosas y además a tener sus propios problemas. En realidad, esto da para mucho, Manuel. Me hubiera gustado que se entienda esto, me gustaría que se entienda bien y que de alguna manera nos provoque una reflexión y nos vuelva personas un poco más serenas, a ver las cosas con mayor objetividad, a identificar que todo lo que estamos viendo pasa por un filtro, que es un filtro que muchas veces de los cuales no tenemos la culpa nosotros, sino viene la niñez, de nuestras experiencias, de nuestros sufrimientos, y que eso hace muchas veces que reaccionemos exageradamente, con frustración, con agresividad, con impulsos. Pero ya estamos a tiempo, lo importante es identificarlo, corregirlo y, y vivir una vida más plena. Eso sería todo, Por supuesto, ha Manuel. sido precisamente las palabras del doctor Raúl de Lama Morán quien nos ha explicado todo este tema acerca del estrés tan complejo. Y yo creo que desde aquí ya también podría invitarlo de repente a una segunda sesión mucho más adelante para poder expandir el tema porque lo veo bastante extenso y bastante importante también. Cómo en realidad nosotros nos enfocamos que el estrés parece de que fuera solo uno, pero desde la casuística, desde dónde se forma y cómo podemos afrontarlo es en realidad lo que nos va a ayudar a mejorar evidentemente nuestras emociones al conducir, porque una cosa es estar, bueno, con toda esa tensión, con todo ese estrés o bueno, diferentes actitudes que generan de manera particular en las personas estando dentro de casa, pero otra cosa es conduciendo, al estar al volante, al estar en realidad a 90 kilómetros por hora en una carretera y tomar una mala decisión porque uno está renegando, porque está enfurecido, porque está también en realidad con problemas y estas distorsiones que nos ha explicado el doctor podría ser gravísimo. Perfecto, para mí ha sido un placer, espero que también para los participantes recuerde de que todos estos son consejos para poder evitar el estrés en la conducción, estrés que ha aumentado en estos tiempos de pandemia.
Para mí ha sido un placer. Como siempre, es el programa Sutran Educa Webinar. Ya estamos comprometiendo al doctor Raúl de Lama para una próxima presentación porque hemos visto gran cantidad también de audiencia y gran cantidad de consultas para poder desarrollarlas ya puntualmente en cualquiera de nuestros siguientes programas. Perfecto. Para mí ha sido un placer, estimado doctor de Lama. Y espero que El placer ha también... sido mío. Muchas gracias para servirlos. Hasta luego. Y espero que también para los participantes. Muy buenas noches con todos aquellos que nos han visto a nivel nacional. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.